estimados amigos, a un nuevo programa de Este Oeste. En esta ocasión haremos un balance de expectativas sobre el nuevo gobierno. Esta semana ya tomó posesión el presidente Jimmy Morales y el Congreso de la República ha sido integrado por un más o menos 50% de diputados reelectos y un 50% de personas que van a hacer frente a esta función por primera vez. Tenemos nuevamente invitados de lujo en esta ocasión. Nos acompaña Karen Slowen, quien es analista independiente, y Jonathan Lemus, analista político. Así que bienvenidos a ambos. Gracias. Iniciemos primero hablando un poco sobre el contexto, sobre la cultura política. ¿Realmente ustedes creen que Guatemala está renovando esa cultura política? ¿Estamos renovando nuestros valores? ¿Y qué impacto tendrá esto sobre la gestión de las nuevas autoridades electas? Empezamos por Karen. Bueno, yo creo que hay algunos cambios, ¿verdad? Por lo menos en algunos segmentos de la población respecto a adquirir una nueva conciencia del papel y la importancia que tiene tener una conducta más activa como ciudadanos, que esta no se remite exclusivamente al papel de ejercer el voto cada 4 años, y lo que vimos el año pasado a mí me parece un signo alentador, no suficiente para decir que ya esa cultura, digamos, de apatía y de desentendimiento de lo cotidiano en la política haya cambiado, pero creo que hay por lo menos en las clases medias urbanas una conciencia mayor de que sí hay que jugar un papel más activo. Y en función de esto, Jonathan, ¿realmente podríamos pensar incluso en ver esto como una esperanza o como una pequeña luz de que nos encontraríamos ante una oportunidad o en el marco de entrada de un proceso de refundación o de renovación del Estado? Yo creo que sí hay evidencia de avances importantes. Me parece que lo que sucedió en el 2015 va a marcar en mucho la agenda que se vaya a seguir durante este 2016, el primer año del nuevo gobierno. Ciertamente para muchos, digamos, hubiese sido ideal que muchos de los cambios que se solicitaron se hubieran dado el año pasado, pero considero que lo que pasó en la plaza va a modificar en buena manera los incentivos de la clase política. Estoy de acuerdo con Karen que no es suficiente, no necesariamente va a cambiar de la noche a la mañana. Como tú apuntabas, tenemos una buena cantidad de diputados que se reeligieron en el Congreso que pues son cuestionados aún por las prácticas del sistema político como lo conocemos. Ahora, lo que a mí sí me parece interesante va a ser cómo el nuevo presidente va a ser capaz de poder manejar las presiones de la ciudadanía en la plaza, que son unas presiones que no necesariamente se han canalizado en lo institucional, no están canalizadas en demandas de partidos políticos y demás, y lo que pasa en el sistema político que aún existe. Entonces, ¿cómo jugar con la clase política? ¿Cómo jugar con un Congreso que no va a ser de él? Y a la vez pues responder a las demandas de los ciudadanos. Yo creo que ese equilibrio, encontrar ese equilibrio va a ser la clave para que ese primer año pues sea gobernable. De lo contrario pues podríamos esperar de nuevo señales como las de 2015, donde la gente salió a protestar porque estaban desesperadas por cambios. No hay duda, Karen, que este ambiente que Jonathan está describiendo, un ambiente de impaciencia, un ambiente de sentido de urgencia, él se mueve prácticamente entre dos opiniones distintas, de quienes lo ven con mucha esperanza y expectativa, con mucha fe, y de quienes creen que no va a ser capaz de sacar la tarea adelante. La comunicación en este contexto es fundamental para cualquier gobernante. Estaremos ahora en un proceso en el cual esa Secretaría de Comunicación, por ejemplo, que es un eje central de cualquier gobierno, tendría que repensar sus estrategias, y de ser así, ¿en qué sentido? Bueno, antes de contestarte directamente, yo pienso que hay un tercer eje que va a jalar, digamos, y es el eje del protegerlo. Ya lo estamos viendo también. Hay una especie de mensaje en las redes sociales que plantea que no podemos pedirle, que no es un superhombre, ¿me entiendes? Que seamos modestos. Exacto, y que prácticamente protegiendo anticipadamente a ese desgaste ya al presidente recién que acaba de asumir, ¿no? Ajá. Entonces creo que él se va a mover entre esas tres fuerzas, y coincido en ese sentido que una buena estrategia de comunicación va a ser fundamental, y sí tiene que tener cambios de fondo. En primer lugar, porque la personalidad de él es diferente.
él es un hombre que viene de los medios, que maneja su relación con la cámara, con la gente. Claro. Pero eso es una cosa, poder tener un buen manejo de imagen y discursivo, y otra cosa, comunicar en política. Exactamente. Entonces, el tema aquí va a ser ese arte de poder combinar su habilidad mediática, que creo que es una ventaja que él tiene sobre otros presidentes que hemos tenido, pero darle un contenido. Y ahí es donde, pues, el discurso presidencial es, digamos, como el primer indicio, ¿verdad?, de cómo se va a plantear esa estrategia mediática. En mi opinión, el discurso presidencial es la carta de presentación no tanto del presidente como del pensador o pensadores de la estrategia de comunicación que está detrás. Y que generalmente se ha invertido muchísimo dinero en esa Secretaría de Comunicación, pero una comunicación en el sentido tradicional. Mucha prensa escrita, mucha televisión, mucha radio, pero ahora se habla de gobierno 2.0. ¿Será posible que lo están viendo, Jonathan, tanto el Congreso de la República, los diputados en su labor de intermediación y también de comunicación con la ciudadanía, como el propio presidente Jimmy Morales? Aquí podemos aplicar una lógica muy empresarial, digamos. Cuando el mercado va cambiando, los equipos de marketing tienden a hacer un análisis de cuáles son las nuevas tendencias. Una empresa que no se pueda adaptar a ese nuevo mercado no puede generar una publicidad atractiva y sus productos no se venden. Me parece a mí que en política a veces se carece de eso. Hubo un rechazo de la ciudadanía a las viejas prácticas de la política, pero yo sí hay una subestimación, creo yo, también de nuestros gobernantes de la comunicación política como tal, más allá de publicidad, que es lo que frecuentemente hacen. Y ese ha sido el modelo que en teoría ha funcionado, pero si lo vemos incluso no solo presidentes, sino también cualquier institución del Estado, vemos que tal vez hay un cierto nivel de miopía en cuanto a que no se ha dado cuenta muchos actores políticos de que el escenario en Guatemala ha cambiado. Realmente no estamos en el mismo contexto previo a la crisis. Yo creo que el gobierno, en ese caso en el Ejecutivo, sí tiene que implementar una nueva estrategia de comunicación que tendría que ir dirigida a generar confianza. Creo que el discurso antipolítica, que podría haber sido una parte de la victoria, digamos, del presidente Morales, creo que se tiene que transformar ahora, no en a favor de la política tradicional, pero sí a favor de crear institucionalidad. Y hacer esa transición creo yo que va a requerir una estrategia innovadora y va a requerir de personas pues, que puedan posicionar ese mensaje. De parte del legislativo también modificar sus comportamientos, cambiarse de bancada para hacer creerle a las personas que cambiaron y que ahora ya no están con un partido, sino que están con otro. Creo que ese modelo ya no funciona y tiene que cambiar. Ahora bien, hay otro factor importante y es la actitud y el comportamiento de otros actores estratégicos, Karen, que puede favorecer o no la gestión de gobierno. ¿Qué es lo que tú estás viendo y testeando en este momento, por ejemplo, en la actitud de la academia, la actitud del empresariado del país, la actitud de los sindicatos? Porque al final el margen de acción sin colaboración de otros actores sociales de un presidente se ve muy limitado. Se necesita cierta predisposición. ¿La ves tú, la percibes? Yo creo que la hay, digamos, obviamente siempre está el grupo de las personas que parten de cero, menos cero, le llamo yo, las escépticos, ¿no? Pero creo, en términos generales, yo percibo que la gente está dispuesta como no solo a darle el beneficio de la duda, sino hay grupos claramente determinados a que él le vaya bien. Sí, podemos ver, por ejemplo, en el diseño, diseño no sé, pero en la integración del gabinete, uno puede ver fuerzas económicas claramente representadas, ¿no? Desde los que se quedaron, por ejemplo, en el Ministerio de Finanzas Públicas, la entrada de un técnico, ¿verdad?, que conoce el sector público como es Julio Héctor Estrada, pero que también tiene, digamos, claros vínculos, viene de Pronacom, o sea, de ese vínculo del sector empresarial con el sector público. A mí me parece que denota muy claramente, por ejemplo, cómo esas fuerzas sí están detrás. La regreso de Carolina Roca es un mensaje fuerte, por ejemplo. Por el otro lado hay que ver también las fuerzas en términos de lo que el vicepresidente aporta, ¿no? O sea, gente que viene por el lado, que van a tomar, digamos, los ministerios sociales, ¿no? Son otro elemento, otro perfil y otros sectores que uno puede, digamos, como vislumbrar que estarían en soporte a la gestión. Y así podríamos, si usted hace el mapa por lo menos del gabinete que arranca, sí, usted puede identificar sectores ahí, ¿verdad? Y creo que eso es muy importante. Nos da una, digamos, relativa pluralidad
no necesariamente, creo yo, la pluralidad que el cambio ciudadano demanda. está esperando. Ojo, ese es un tema, ¿verdad?, que sí va a quedar como para ver cómo evoluciona el gobierno. Porque sí está muy integrado, creo yo, por sectores bastante, que siempre lo hacen. Una cosa es la integración, es un factor sumamente importante y que causó mucha expectativa. Y aquí va a haber que hacer un buen análisis y balance de los perfiles que finalmente fueron escogidos por el presidente Jimmy Morales. Y otro que vamos a conversar más adelante tiene que ver con el norte, con el plan, con el programa. Pero antes de entrar a esa parte, y porque me voy a tener que ir a un corte, quiero nada más terminar con esta parte contextual, hablando sobre si estamos realmente, Jonathan, tú escribías una columna muy interesante sobre nuevos movimientos sociales en el país que finalmente logren organizarse y cristalizarse, ya sea como asociaciones políticas o como partidos políticos. Sí, de hecho, relacionado con lo que decía Karen, creo yo que estamos en una dinámica de mucho rechazo que viene de la ciudadanía, no toda, sino porque el movimiento de por sí se caracteriza por ser muy diverso, no tenemos una ideología, no es un movimiento social que tenga una organización formal. Entonces me parece a mí que uno de los grandes primeros retos del presidente va a poder ser mantener unificado a ese equipo de trabajo. Ahorita en los primeros días seguramente veremos cuestionamientos, ya sea a un ministro o a otro secretario o lo que sea, y porque la ciudadanía obviamente pues está en una fase de demanda ciudadana, pero creo yo que eso debe ser, como decía al inicio, canalizado dentro de la institucionalidad democrática. De lo contrario se convierte en una protesta con mucha energía, pero que no tiene un sentido de dirección, y eso tampoco conviene al país. Yo creo que está en el interés de todos, de sectores organizados y también de ciudadanos, que a este gobierno le vaya bien, porque no nos podemos dar el lujo de otros 4 años de estancamiento y de corrupción en el Estado. Pero esa es la preocupación. Las instituciones han sido creadas para canalizar esas demandas y gestionar el conflicto. ¿Tú crees, Karin, que la institucionalidad en Guatemala da para eso? ¿O puede dar en estos 4 años? Creo que no, sinceramente. Y va a depender mucho de la habilidad que su gabinete. Y yo creo que hay que rescatar, digamos, la parte legítima de esa insistencia en conocer el gabinete. No es solo para ver, como algunos decían, ay, cómo se le baja de la moto, por decirlo de alguna manera, a alguna de las personas, sino es también para entender cómo él está planteando gestionar justamente esa conflictividad, que no es solamente la conflictividad clásica que podríamos pensar de la tierra, de los recursos naturales, que ya se está volviendo clásica desafortunadamente en el país, sino estamos hablando ya de una conflictividad prácticamente en cada ministerio y secretaría, por el funcionamiento cotidiano del aparato. Entonces, y que se han tomado algunas medidas como crear un sistema nacional de diálogo que al final es un bache que no logran resolver el problema. Entonces yo creo que lo que vamos a ver ahorita es cómo este gabinete, que de alguna manera es un collage, que va a haber que ver cómo se mantiene la argamasa y se articula en un proyecto, y el proyecto político por eso es muy importante, y el contenido, ¿verdad?, de lo que quieren hacer. Pero por el otro lado yo creo que si la acción que va a tomar la ciudadanía el jueves 14 en primera instancia y el sábado 16 de regresar a la plaza, a mí me parece un mensaje muy positivo. Vamos a ver cómo se da, por supuesto, pero el tema ¿cuál es? El tema es una ciudadanía que viene y le dice al presidente, aquí estamos. Y uno puede interpretarlo por un lado amable y uno no tanto, ciertamente. Pero yo creo que el mensaje, aquí estamos y ya no vamos a dejar que pase cualquier cosa, a mí me parece que es lo más importante que está ocurriendo esta semana. Que podría ser que lo ves como positivo. Yo lo veo y tiene también una parte negativa que Jonathan mencionaba en su columna de la semana pasada, creo que era, en la cual tiene un más bien es el ser tan contestatario, tan demandante, a veces también impide el diálogo porque se demanda más de lo que se escucha explicaciones muchas veces, o se trata de comprender el contexto. Yo creo que también lo que hay que tomar en cuenta es que no es una demanda unificada. El problema es cuando yo creo que el consenso que se tiene en el movimiento social es la lucha contra la corrupción, pero más de eso, pues realmente yo no veo puntos de consenso en la sociedad, y quizás ahí tendríamos que abordar que es necesario un cambio también social en el que se pueda llegar a un diálogo y de consenso sobre otros puntos que no sea solamente. Y que esa sería la función de los diputados al Congreso de la República. Exactamente, ahí es la necesidad de liderazgo. O sea, no puede haber, claro que en la ciencia política tienden a separarse lo institucional con el liderazgo, pero yo creo que en la coyuntura que hay en Guatemala no podemos pensar en una institucionalidad sin el surgimiento de esos liderazgos políticos. En estos movimientos no tienen liderazgos.
De hecho, se ven con recelo los liderazgos, se ven con desconfianza. Yo creo que ahí es donde los políticos guatemaltecos, ya sea una nueva generación o los que están ahora, pero que entiendan qué es lo que está pasando en el país, deben levantarse e identificar qué es lo que la ciudadanía quiere, pero canalizarlo y generar un para cambio que pueda para una darse nueva etapa. Tengo que irme a mensajes, pero al volver vamos a analizar ¿cómo se puede enfrentar estas demandas con una institucionalidad débil, con un presupuesto bastante precario, sobre todo considerando que Guatemala incumplió el 63% de los objetivos del milenio? Así que no se vaya, quédese con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. Estamos haciendo un balance de la gestión de las nuevas autoridades que acaban de asumir sus cargos el pasado jueves. Y bueno, nos enfrentábamos ahora ante la situación de que hay muchas demandas, un presupuesto precario y además instituciones débiles, caracterizadas también por una burocracia no calificada y por una gestión por resultados que se ha iniciado con acciones bastante tímidas. ¿Qué podemos esperar en este sentido, Karin? Un presupuesto que no da, una población que crece, de la cual todavía no tenemos información real de cuántos somos todavía en Guatemala, pero nuestros niños demandan educación, las personas demandan salud, necesitamos también proteger el ambiente, no tenemos un norte, un rumbo, un radar sobre este asunto porque no tenemos la información necesaria. ¿Cómo percibes tú este reto? ¿Cuáles son las posibilidades reales, el margen de acción que tienen las nuevas autoridades? Yo creo que empiezan con un margen de acción muy limitado, Carmen, porque la realidad concreta es muy aplastante. O sea, la situación de la SAT, mire, si no se arregla primero el tema de la SAT y finanzas, va a ser muy difícil desatar otro conjunto de nudos y solo para atenderlo inmediato, no digamos cambios más de fondo. Entonces yo creo que es muy importante en ese sentido el liderazgo del presidente para decir, bueno, mantener un diálogo activo con la ciudadanía, pero un diálogo de contenido, ¿verdad? No de propaganda, como ya hablamos, en el cual le plantee eso, el tamaño del reto, no como excusa, sino como hecho real a partir del cual hay que empezar a construir y crear esos tipos de intercambios y alianzas con la sociedad para acompañar un proceso. Levantar la SAT va a ser un proceso bien complejo, no es una cosa que se pueda hacer en 6 meses, pero lo que es fundamental es que el presidente y su equipo den las señales muy rápido de que están tomando las medidas correctas. Y eso, yo creo que esa es la diferencia en una... ¿Cómo se llama eso? En un cable, ¿verdad? Es así como que el presidente va en un cable equilibrando y esas medidas son las que le pueden mantener un equilibrio. Sí. Y segundo, yo creo que sí hay, digamos, del lado de la ciudadanía, un esfuerzo que todos tenemos que hacer por bajar la expectativa, ¿sí? No porque no haya que exigir que hay que cumplir, o sea, ese informe es lapidario. Yo en mi columna le decía esta semana que ese informe de Objetivos de Desarrollo del Milenio es un punto de partida muy importante porque hacia ahí tenemos, si no superamos ni eso, no podemos pensar en más. Pero para superar eso, primero hay que recuperar la SAT y el finanzas y hay que recuperar la institucionalidad pública para que empiece a funcionar. Ahora, lo que pasa también es que los problemas pareciera ser que en lugar de irse achicando, solucionando, se van haciendo cada vez más grandes. Y como los problemas son más grandes, las expectativas tienden a bajar cada vez más. ¿Hasta dónde deberíamos nosotros de bajar nuestras expectativas en términos de posibilidades, Jonathan? Yo creo que lo que se tiene que, entendería que lo que se refiere Karen a bajar las expectativas es a no creer que los resultados de una política pública se pueden dar en corto tiempo. Ahora, lo que sí tenemos que ser exigentes es en que desde el primer día, las primeras semanas y meses del gobierno, pues se vea una voluntad de poder ejercer e implementar acciones. El primer mandato, y creo yo que el mandato que lleva Jimmy Morales a la presidencia, es la lucha contra la corrupción. Creo que claramente, obviamente tenemos problemas en cuestión de indicadores, desnutrición, crisis en salud y demás, pero si Jimmy Morales no le pone atención a ese mandato que fue por el cual fue electo desde el inicio, no va a ser posible crear una confianza en la ciudadanía. Obviamente yo creo que cuestiones como mejorar la recaudación y demás, reducir la informalidad, creo que también pasan por esa confianza que el ciudadano pueda tener
en el Estado, digamos. Si la ciudadanía percibe que los recursos no están siendo bien utilizados, que es el tema de corrupción, entonces todo lo demás que necesita recursos, salud, educación, carreteras y demás, no va a tener ese financiamiento. Creo que esa es una meta estratégica que tiene que buscar y ahí tenemos que ser exigentes. Miraría? Es decir, ya pusimos a la SAT, ¿verdad? Y todo este ordenamiento como uno de los puntos de entrada, algo fundamental. ¿Qué otros mirarías como prioridades para ir recomponiendo esta situación? Yo creo que ahí va a ser una cuestión complicada, porque ahí es donde empezamos a tener las diferencias, no ideológicas, sino técnicas, las plasmaría yo. Algunos nos iríamos por el tema de contener gasto, por ejemplo, cuestiones más de políticas de austeridad y demás. Otros irían como por una cuestión más de incrementar los ingresos por otras vías. Yo en lo personal creo que el presidente, antes de elegir un camino, ya sea de una política o la otra, sí tiene que consultarlo con la ciudadanía previo. La ciudadanía tiene que sentir que está gobernando con el presidente, que el presidente no es un político, que no era político y después al llegar a la presidencia pues ya se hace amigo de la clase política y se olvida de la ciudadanía. Creo que esa es la clave para él. Claro, son problemas enormes, que son demandas que son presentes, pero si no logra balancear el equipo, si no logra generar esa confianza, podríamos estar ante el riesgo de una nueva crisis y entonces toda política pública que nos planteemos, sea a corto, mediano o largo plazo, no va a tener efecto porque ni siquiera podemos tener estabilidad en esas posiciones clave. Y aquí, Karin, tú lo sabes mejor que nadie, que es el proceso, cómo se diseña y se aprueba una política pública, tiende en el país a no ser participativo. Pero imagino que hay algunos casos de políticas públicas exitosas que han sido realizadas en consulta con la población. ¿Qué opinión te merece lo que Jonathan acaba de mencionar? Mira, yo creo que realmente el tamaño del reto es muy grande y allí hay ese desafío para el propio presidente de jugar dos roles. Uno, el de ser un gran gerente, ¿verdad?, de gerenciar la institucionalidad pública, pero su principal tarea realmente, a mi juicio, es la de construir gobernabilidad y acuerdos políticos. Yo creo que ojalá el vicepresidente o yo no sé, alguna otra figura juegue el papel de coordinar la gestión del Ejecutivo, que es lo que hemos venido hablando hasta ahorita, levantar la SAT y demás, pero creo que el papel fundamental de él, por lo menos en esta etapa, es llegar a ciertos acuerdos de sociedad que, digamos, en ejercicios de gobierno anteriores no se ha logrado terminar de cuajar. Y un tema muy importante es que ese diálogo y consulta con la ciudadanía se define en un sentido amplio, y no simplemente sentarse a dialogar con los grupos de siempre. Yo creo que el reto de él es ese, no dejarse capturar por los grupos que siempre se sientan y tienen derecho de picaporte en los gobiernos, sino volcarse a las distintas expresiones ciudadanas que fueron las que al final votaron por él en esa esperanza de cambio. Y ahí sí hay temas clave, le digo, donde siempre va a haber polémica y el presidente va a tener que posicionarse. Yo, si algo le pediría es que no trate de quedar bien con todo el mundo. Yo creo que en este momento, como está el país, es peor tratar de hacer un poquito para que todo el mundo esté feliz y no terminar de tomar las grandes decisiones y asumir, obviamente, toda decisión que uno toma tiene siempre un costo. Pero, por ejemplo, si no se revisa a fondo todo el tema fiscal y tributario, por el lado del ingreso, por el lado del gasto, por el lado de la corrupción, con todas las dimensiones que eso implica, francamente vamos a seguir hablando de lo mismo. Y lo otro es el tema de que si aquí lo que tenemos es un grave problema de pobreza y de desigualdad, lo que necesitamos es ya ver que esto no lo va a resolver con un Ministerio de Desarrollo Social. La política social, además, como está siendo comprendida como caridad y como asistencia, ¿verdad? Y de endilgarle además se ha vuelto filantropía. Exacto, filantropía. Y digamos, el perfil incluso del nuevo ministro apunta en esa dirección. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo están entendiendo la política social? Y cargarle a la política social el tema de reducir la pobreza es como cargarle al Ministerio de Salud Pública reducir la desnutrición. Claro. Cuando las raíces de esos problemas están en el tema económico. Entonces, él tiene que tener en su agenda la discusión de la política económica, pero con la pluralidad de actores de la sociedad. ¿Y será posible, Jonathan, esperar que finalmente él se anime a tocar este tema? Durante la campaña lo evitó. Lo evitó y él dijo que no iba a haber modificaciones tributarias, no quiso hablar de pacto fiscal. ¿Será que ahora, ya como presidente de la República, va a querer abordar ese tema cuando todavía la semana pasada en una entrevista que se le hizo a Prensa Libre y se le preguntó qué medidas iba a tomar en el Ministerio de Salud,
el presidente dice, bueno, ya logramos obtener una buena donación de, no sé si eran de medicamentos o qué tipo de insumos para el ministerio. Volvemos a esa visión justamente de filantropía en las políticas sociales. ¿Tú crees que realmente el presidente se va a animar ahora de hacer frente a estos poderes económicos y a esos mismos grupos de siempre que son los que se oponen a entrar al tema de fondo? Yo creo que la primera tarea que se plantea el presidente es la reforma del Estado. Claramente, como decía, tenemos problemas serios en términos de indicadores tanto económicos como sociales, que siempre lo hemos tenido y todos los gobiernos de una u otra manera han intentado abordar el tema. El asunto es que ahora estamos en una coyuntura completamente diferente, en la que la sola permanencia del presidente, digamos, y su partido en el gobierno, pues obviamente algunos la han llamado a cuestionamiento. Entonces creo yo que ahí la primera tarea en la que él se va a involucrar va a ser en poder tener un pacto de gobernabilidad con el Congreso, que va a ser un Congreso de oposición. Yo no lo veo aún y yo no le aconsejaría aún involucrarse en temas que generan división, no división, sino que siempre generan diferencias y que creo yo que el Estado guatemalteco todavía no está en el momento como para poder entrar en esos temas, dada la coyuntura. ¿No es el momento de hablar de pacto fiscal? Yo creo que todavía no, porque todavía no existe esa confianza. Aunque esa es una medida que se ha dicho siempre debe ser abordada al principio de cualquier gobierno cuando todavía se tiene respaldo ciudadano, porque el nivel de desgaste tiende a ser muy rápido. Pero el asunto es que este gobierno tenemos que cuestionar si inicia con esos mismos niveles de respaldo ciudadano. O sea, recordemos, el mandato, o sea, no lo toca en campaña, entonces es muy diferente que un presidente que en campaña dice, bueno, vamos a abordar este tema y la gente le da un 67% del voto. Obviamente, entonces hay un respaldo ciudadano a ese tema. Pero pareciera que en este momento es la lucha contra la corrupción y creo yo que en eso es que se va a enfocar en estas primeras semanas y meses, porque de lo contrario no va a haber esa confianza. Ahorita sale una iniciativa, digamos, que usualmente también son iniciativas muy antojadizas, que salen de por aquí y por allá, no con un eje estratégico, y digamos que se dijera vamos a incrementar impuestos. Yo estoy absolutamente seguro que la ciudadanía rechazaría eso. ¿Por qué? Porque no ve en el Estado un organismo, una estructura que esté respondiendo a ese dinero que ingresa con servicios públicos de calidad y demás. Aunque la tendencia acá no ha sido que la ciudadanía se oponga en términos generales, lo que la ciudadanía quiere es justicia tributaria. Karen, ¿opina lo mismo? No, mire, yo le digo sinceramente que reducir la discusión del tema fiscal a discutir el tema, digamos, de nuevos ingresos, mete al presidente justamente en un gran problema. Y yo coincido con usted que empezar por ahí estaría como debilitándose él. Pero es que discutir el tema fiscal, ¿cómo se llama? Incluye discutir el tema de la corrupción, incluye entender y reordenar el presupuesto mismo, incluye, ¿cómo se llama?, establecer un diálogo sano con el Congreso. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, la ciudadanía quisiéramos saber en qué condiciones va a establecer ese diálogo con el Congreso, porque yo coincido con usted, lo tiene que hacer porque si no, no va a poder gobernar y debe ser una importante, digamos, hasta arriba en su agenda. Pero ¿cómo? ¿Va a ser como siempre o se va a hacer de cara al público y con qué reglas? Eso creo que le va a crear más confianza. Vamos a volver justamente con esto, es decir, la capacidad de maniobra del presidente Jimmy Morales y la necesidad de que pueda tener buenos operadores políticos y una buena estrategia política para no únicamente haber asumido la presidencia, sino realmente gobernar el país. Con esto regresamos, nos vamos a un pequeño corte y volvemos. Quédese con nosotros. Balance de las expectativas respecto a la gestión de las nuevas autoridades que asumieron esta semana sus funciones, cuáles son los retos, cuáles pueden ser los posibles obstáculos. Y tres temas fundamentales en este último segmento, Karen y Jonathan. Uno de ellos tiene que ver con, ya tenemos autoridades nombradas en los distintos ministerios y secretarías. Algunos perfiles han sido muy bien ponderados. Ahora la articulación de todo este esfuerzo y de todos esos profesionales tiene que hacerse en función de un programa, de un plan. El presidente en su momento, cuando él era candidato, habló del CATUM como ese eje articulador, como el norte que iba a tener el país.
¿Lo ven ustedes viable o él sobre la base de ese Catún tiene que ser todavía más modesto? ¿Y en cuánto tiempo tendría que tener listo ya lo que va a ser el plan, ya sea de los próximos 4 años o por lo menos los primeros 2 años de su gestión, Jonathan? Bueno, yo en lo personal soy muy escéptico de los planes como tal. Yo creo que es importante tener un norte, pero es imposible realmente poder decir voy a... ceñirse a ese plan, sí, que era lo pero que creo decía que sí tienen que también ver, en su momento. que él llegó no a se había gobernar y guiado lo tiró y después lo empezó a tiró. gobernar. Yo sí creo que obviamente es importante, también a veces me parece a mí, que tampoco se debe ajustar solamente a lo que se pueda plantear en este momento, sino que también la coyuntura vemos que podrían surgir ahí conflictos y demás que podrían también restar energías. Ahora, yo sí creo que la agenda a mediano y largo plazo tiene que ir dirigida en poder plantear un consenso de nación sobre cómo queremos desarrollar el país. Creo que no existe eso y los casos de las experiencias de países que han logrado superar las líneas de pobreza y demás nos demuestran que sí tiene que haber un consenso en ese sentido, ya sea libre mercado, qué tanta intervención tiene que tener el Estado. Claro que vamos a tener diferencias en eso, pero no existe aún eso, o sea, no existe ese consenso y yo creo que sería un buen paso poder entrarle a esa discusión que me parece apropiada en este momento. ¿Y cómo generaría usted ese consenso? ¿Propondrías hacerlo llamando a un diálogo? ¿Cómo generar ese consenso? Porque acá también tenemos problemas de representatividad. Todo el mundo quiere estar sentado en la mesa, nadie representa a nadie, entonces por eso es que a veces se huye de los temas de diálogo y de consenso porque se piensa que va a ser un proceso eterno y que nunca va a ser legitimado lo suficiente por la población. Bueno, ahí es donde tenemos que apostarle a construir institucionalidad. Los partidos políticos, digamos, si vemos los casos de países exitosos, no hay uno solo que no tenga partidos políticos fuertes. Partidos políticos que aunque gane, digamos, la oposición ganase en 4 años, va a haber pilares de lo implementado en este gobierno, digamos, que se van a mantener. En Guatemala no hemos tenido eso, entonces la continuidad. El presidente ha hablado, digamos, de darle continuidad a ciertos temas que dejó el gobierno anterior, sobre todo en términos de desnutrición y demás, quizás en términos Volvió a hablar de un 10%, que pareciera que es otra vez el mismo error sí, pero hay un avance en que se mantiene, que no se deja de lado. Ahora yo creo que sí tiene que haber un abordaje sobre cuál es la manera más efectiva de poder alcanzar esas metas. Yo creo que es posible, pero sí requiere liderazgo político, requiere que los partidos políticos tomen en serio su papel de ser el intermediador entre el Estado y la sociedad, porque creo que eso también reduciría en mucho esa desconfianza que existe sobre... y para eso tendrían que empezar a cambiar sus prácticas, porque sí, bueno, fueron electos con las mismas reglas del juego, con lo cual la legitimidad sigue estando en entredicho. Exacto. Lo único que podría salvarlos es empezar a cambiar sus prácticas de cercanía con la población. Sí, entonces yo empezaría ya aterrizando ese concepto del consenso, yo sí aterrizaría con promover la reforma del Estado, la reforma política, digamos. Ciertamente eso el Congreso lo tiene que ver, pero creo que el presidente tiene un rol en sentido discursivo de poder guiar a la nación y decirle estas serían las prioridades que queremos plasmar en un sistema político de aquí a 4 años. Yo creo que él debería entender que no puede plantearse metas de largo plazo en un sistema como el nuestro de tanta volatilidad, pero sí entonces sentar las bases para que poco a poco pues se vaya construyendo esas instituciones. ¿Qué dice Karin sobre este norte? Yo creo que el problema que tenemos como país de la falta de representatividad es el que impide que cualquier plan que se haga pueda ser efectivo, porque la planificación se entiende como una cuestión tecnocrática y no justamente como lo que debería ser, un acuerdo político. Entonces, que hable o no de que va a seguir el Catún, realmente ahorita es muy secundario, porque no tiene las condiciones para cumplir ni las metas del milenio, ni las de desarrollo sostenible, ni el Catún, ninguna. Entonces, yo creo que ojalá él mantenga un horizonte en donde su planteamiento sí sea buscar un país con mayor equidad, con mayor inclusión, con más oportunidades para la gente. Pero entonces prácticamente lo que ustedes me están diciendo es que va a haber improvisación. Bueno, y que sería aceptable eso es obvio que va a haber improvisación, Carmen, porque digamos ciertamente empezó a gobernar esta semana, pero el asunto es que uno debería llegar con un plan de gobierno y el haber dicho que él iba a tomar el Catún no era suficiente. ¿Por qué? Porque el Catún fue algo que se plantea para un periodo de largo plazo. Él tenía que haber dicho del Catún,
yo voy a hacer esto y voy a tratar de alcanzar tal. Y eso por lo debía haber menos. sido reforzado con la transición. Exactamente. ¿Hubo o no hubo Y transición? eso Porque no la se transición, dio. esa información que tú recibes también te ayuda a Exacto. ver, bueno, con base a esta información, mis prioridades y mi núcleo de Sí. atención va a ser por acá. Exactamente. Entonces, desde el punto de vista tecnocrático, si usted quiere, va a haber improvisación de todas maneras, aunque diga que sigue el CATUM, eso no importa. Además, ¿por qué? Porque el CATUM no examinó los factores subyacentes de por qué están los indicadores como están, ¿verdad? Es una descripción de las situaciones, pero no de los factores y las políticas, y no se produjo ese debate profundo que requiere el país sobre cuáles deben ser esas políticas, los instrumentos, y si bien nunca vamos a estar todos de acuerdo, buscar algún tipo de... Entonces yo pienso que él debe ir con ese horizonte, ojalá que sea así, de buscar mayor inclusión, mayor equidad, mayor oportunidad para la gente, pero al mismo tiempo ser muy pragmático. Yo retomo ahí lo que decía Jonathan. Su discurso fue de combate a la corrupción. Entonces tiene que dar señales muy rápidas, decir, bueno, ¿cómo lo va a hacer? Sí. Y no solamente decir, eso le toca al MP y la CICIG, no es cierto. El sistema de control del Estado, que no es solo la Contraloría, tiene que empezar a funcionar. Y él lo puede hacer. Eso está en competencia del organismo ejecutivo. Mejorar la SAT y el Ministerio de Finanzas, como ya dijimos, eso es fundamental porque le va a desactivar un montón de problemas. Y ahí es donde también se van a poner a prueba los grupos que lo apoyan por atrás. O sea, si quieren que la cosa no reviente, o por lo menos no reviente tan rápido, claro, tienen que ayudar y crearse, digamos, mecanismos para que la recaudación mejore. Y eso sí implica un trabajo de toda la sociedad, desde cada uno pidiendo su factura, sí, hasta reconocer que hay ciertos aspectos donde van a haber contribuciones específicas. Y hay otro aspecto fundamental que es, bueno, importante las cabezas en términos profesionales, en términos de integridad, de honestidad, de visión, pero también los funcionarios de las distintas dependencias que van a tener responsabilidades tal vez pequeñas, pero a la larga bien concatenadas con cualquier esfuerzo por mejorar la situación del país. En este sentido, Jonathan, el presidente saliente Alejandro Maldonado y algunos de sus funcionarios despidieron a muchísimos, a cientos de funcionarios de varias dependencias públicas antes de entregar el gobierno a Jimmy Morales. ¿Cómo debemos de leer esto y cuánto afecta a nuestra institucionalidad? Ahí podríamos verlo desde dos perspectivas. Una es que hay un claro problema de plazas, digamos, fantasma, que existen en el Estado, y creo que el presidente Morales sí tiene una obligación de poder mostrar a la ciudadanía qué es lo que está pasando. En el Congreso lo escuchamos, que se planteaba en algún momento hacer una auditoría para ver quiénes realmente llegan a trabajar y quiénes no. Yo creo que ese es un tema que sí se tiene que limpiar. En lo personal yo sí creo que debe existir una burocracia estatal profesional. Pero acá estábamos hablando de funcionarios que no eran fantasmas, funcionarios reales. Por poner un ejemplo en el CONAP. Pero estaba hablando yo, digamos, de la primera fase, digamos, que podemos ver como una depuración interna del Estado que tiene que pasar. Ahora, en lo segundo, yo creo que ahí es donde, más allá de ver la coyuntura del despido de hoy o de mañana, sí tenemos que plantearnos con seriedad la discusión de la reforma del servicio civil. Porque esto se da, digamos, en un contexto en el que no tenemos certeza sobre cuáles son las reglas que se tienen que dar para un procedimiento de despido en este caso. El objetivo central, el objetivo general del presidente Morales, que sí puede contribuir en esa discusión, es plantear la necesidad de una burocracia profesional, que aunque lo que hablábamos, en un Estado que tiene un plan de nación, aunque el partido político que esté en el Ejecutivo cambie, los funcionarios, digamos, medios se mantienen y eso permite que el Estado siga funcionando y siga prestando servicios. No lo tenemos ahora. Y tenemos que estar muy pendientes. Y que también es un elemento fundamental para el fortalecimiento de los partidos políticos, porque si les quitas esa fuente clientelar, ya con eso contribuyes también, no todo pasa por la ley electoral. Exactamente, de hecho en casos como Brasil, por ejemplo, o incluso Estados Unidos, si lo vemos en el siglo XIX, veíamos que eran máquinas electorales que le llamaban porque básicamente se llegaba a pedir trabajo al Estado. Luego se da la reforma del servicio civil y ahí es donde empezamos a ver partidos políticos, el demócrata y el republicano, que son más programáticos, que son más de ideologías y no necesariamente de clientelismo y de plazas en el Estado como pago de favores políticos. Yo creo, y regreso a lo mismo, yo creo que es central la reforma política en este sentido. O sea, tenemos un montón de problemas financieros y demás, pero que muchas de esas fuentes de recursos que se pierden están en esa corrupción, digamos,
que se genera a través del clientelismo y de esas plazas que hacen también que se despida a funcionarios profesionales y que podrían aportar al país. Muy técnicos y todo por dejar la mesa limpia y que ellos tengan la oportunidad de llevar a sus propios funcionarios y pagar algunos favores políticos. Entonces hay factores estratégicos. Y yo creo que incluso como sociedad debemos concentrarnos en ellos. Tal vez pareciera ser que no afectan, digamos, lo de salud, pero yo estoy 100% seguro. Por ejemplo, agricultura, digamos, se habla de que la red de extensionismo rural usualmente lo utilizan para darle pago a los activistas en los territorios, digamos, a los activistas de partido. Entonces, no llega una persona preparada a ayudar al agricultor, sino que una persona que no tiene ningún conocimiento. Si le entramos a la reforma política, entonces ahí es donde empezamos a abrir esos espacios donde las personas técnicas realmente puedan llegar al Estado y puedan contribuir. Luego ya nos planteamos el debate de qué tan grande, qué tan pequeño el Estado, en qué sí y en qué no, pero empecemos con construirlo, porque creo que ahí sí no tenemos... Me quedan 2 minutos nada más y 1 minuto para cada uno para que tú puedas cerrar esta idea y finalmente poder responder a cuál es el margen de Jimmy Morales para poder gobernar el país tomando en cuenta los distintos intereses nacionales y la agenda internacional y algunos poderes fácticos. Lo vimos en el sistema de presidios, por ejemplo, y lo comentábamos fuera de cámaras. Es decir, aquí pareciera ser que los presos están detenidos en las diferentes cárceles del país simplemente porque quieren estarlo, porque al final se vive ese pulso con las autoridades que prácticamente paran cediendo. Y como ellos está el crimen organizado, tiene un Congreso pues muy fragmentado. Entonces tú dirás, Karin, 1 minuto para Muy rápido. Yo creo que el presidente no la tiene tan complicada en términos de la lectura. Uno, la agenda internacional está muy clara y en nuestro contexto y nuestro triángulo se llama Plan de la Prosperidad y el Plan de la Prosperidad dice claramente como 2 o 3 cosas que ese es como su gran marco en el que se va a mover y no le van a permitir, creo yo, que se mueva mucho más allá de eso. Lo vemos, creo yo, con la integración ahorita del tema del Ministerio de Gobernación, ¿verdad? Por un lado. Segundo, ese es el marco internacional que sí va a afectar directamente sus márgenes de maniobra. Pero segundo es que la agenda ya veníamos hablando. Continuar y profundizar la lucha contra la corrupción, retomar la agenda ciudadana de las 4 leyes de reforma. Yo ahí coincido totalmente con usted. Reforma política, reforma del sistema de servicio civil, la reforma a la ley de seguridad y poner en marcha y la aplicación de la ley de reforma, de la ley de compras y contrataciones. Sí. ¿Por qué le digo eso? Porque de nada sirve que, como usted decía, mejorar la recaudación, arreglar la SAT y demás, si los nuevos funcionarios ahorita se va a paralizar muchas cosas porque no saben cómo se van a hacer los procedimientos de compras. Ajá. Entonces hay cosas muy pragmáticas, conocimientos muy prácticos, digamos, muy concretas, que le van a dar a la sociedad la señal de que él sabe lo que está haciendo y conduciendo a su equipo en el sentido correcto. Y la segunda dimensión, y con eso cierro mi minuto, el acuerdo político. Ya se pasó el minuto. La búsqueda de acuerdo político con las grandes fuerzas que permitan desatar los grandes nudos. Gracias, Karin. Jonathan. Yo creo que esta es la oportunidad para Jimmy Morales de demostrarnos que pasa de ser el antipolítico o antisistema, lo decían algunos, a convertirse en un hombre de Estado, y eso significa que pueda entender que se necesita un equilibrio entre las demandas ciudadanas que son urgentes y también la limpieza de ese Estado con el que tiene que lidiar, ese viejo orden con el que todavía tiene que lidiar. Entonces, cómo poder llegar a un equilibrio para poder mantener la gobernabilidad. Yo veo los primeros meses de gobierno, más que no lo voy a evaluar por indicadores, lo voy a evaluar más si fue capaz de mantener la gobernabilidad y de sacarnos de una crisis que, aunque ya no tenemos los jueves de CICIG cada jueves, pero todavía hay rezagos de esa crisis. Y me parece a mí que si llegamos al final del 2016 sabiendo de que la estabilidad política se alcanzó, entonces creo que se crea una base importante para poder echar a andar otras políticas que son sumamente urgentes y necesarias. Muchísimas gracias, Jonathan. Gracias, Karin, por venir a compartir sus conocimientos con nosotros, por ilustrarnos, por ayudarnos a leer lo que está pasando en la coyuntura y también saber a qué atenernos y qué esperar a futuro. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado, parte fundamental para este programa. Vuelvo a esperarlos la próxima semana con un programa más sobre otro tema de interés nacional que seguramente va a ser de mucha utilidad en su vida personal y profesional. Hasta entonces.